Qué grandiosa es la puesta del sol, admirable cual amanecer, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Amados hermanos de la fe, amigos y todo aquel que es motivado por el Espíritu Santo a escuchar su palabra, les invitamos cordialmente a escuchar el mensaje que Dios tiene preparado para nuestros vidas, la palabra de Dios que nos ayuda a descubrir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Siéntanse regocijados de esta gran bendición. Que Dios los continúe bendiciendo, amados hermanos, amigos y conocidos. Muy buenos días, sean bienvenidos al culto misionero del Templo Evangélico Alianza Vivir en Cristo, ubicado en la isla trinitaria cooperativa Desarrollo Comunal. Para nosotros es un privilegio recordar el mandato misionero, la orden que da Jesús a todos los creyentes. Y quisiera recalcar algo. Es la única orden que tenemos. Hay una serie de actividades que están muy arraigadas en la comunidad cristiana que no son mandatos del Señor. Pero predicar el Evangelio en tiempo y fuera de tiempo es una orden. Es la única orden que tenemos todos los creyentes. El día de hoy en nuestra iglesia y en todas las congregaciones alianzas de nuestro país tenemos el culto misionero, porque este mandato está muy ligado a la resurrección del Señor Jesucristo. Si Jesús resucitó, usted debe predicar el Evangelio. Si Jesús resucitó, usted es salvo. Si Jesús resucitó, usted va a tener vida eterna. Amados hermanos, el día de hoy debemos recordar algunas verdades fundamentales con respecto a las misiones. Y la primera verdad que vamos a recordar es que esto es una batalla. Veamos 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículo 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca
la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Nosotros tenemos una batalla, porque el Dios de este siglo, el Dios del placer, de la lujuria, cega el entendimiento de los incrédulos. Y aquí vamos a ver algunos de los mecanismos que usa Satanás, el Dios de este siglo, para cegar a las personas no creyentes. Y empezamos por las leyes. En nuestro país, antes del 7 de julio de 1896, era ilegal leer la Biblia. Era prohibido. Tenía que usted ser creyente de una religión X para poder ser ciudadano ecuatoriano. Era prohibido leer libros cristianos. Entonces se usan las leyes para cegar el entendimiento de las personas. En los últimos años, Satanás sigue usando las leyes. Tabla de consumo de drogas, matrimonio igualitario entre homosexuales, que nuestros niños no se les pueda decir nada si van con atuendos del otro sexo. Inclusive se los estimula a que se vistan con ropa no adecuada. Si es niño, se le invita a que se vista como niña, y si es niña, se vista como niño. Y vemos que Satanás usa sus huestes con leyes perversas, cegando el entendimiento de los incrédulos. Mis queridos hermanos, esta batalla hoy en día es peor que en los tiempos de la iglesia primitiva. Y quiero recalcar leyes fuera de nuestro país, y me refiero en la ventana 1040. Países mayoritariamente musulmanes y budistas. Nuestra religión es ilegal. Sí, es ilegal. En la India tienen más de 300 millones de dioses, pero solo se persigue al cristianismo. Los países musulmanes como Irán, Irak, el asunto de la religión es un asunto de Estado. La Sharia, la vida acorde con el Corán, es la base de su constitución. Hace unos años vino el presidente de Irán a nuestro país porque pensaban invertir en minas de cobre. Sepa usted que ellos no invierten si primero no se consigue que se enseñe el Corán. Y el presidente de aquellos días dijo que se iba a enseñar el Corán en nuestras escuelas y colegios. Entonces tenemos una lucha desigual contra leyes donde se aplaude el pecado, contra leyes donde es prohibido ser cristiano, donde nuestros hermanos misioneros son perseguidos. ¿Qué sucede en Etiopía, en Nigeria el día de hoy con nuestros hermanos misioneros? ¿Qué diferencia? Ellos aquí ponen sus mezquitas y nadie les dice nada. Y muchos ecuatorianos, por curiosidad, entran a estos lugares religiosos. Pero nosotros no tenemos siquiera la deferencia de respetar nuestra religión. Somos atacados y nuestros hermanos misioneros pagan con su vida por predicar el Evangelio. Y si le parece esto un gran problema, otro gran problema hay dentro de las comunidades cristianas. Se acuerdan de todo menos de la Gran Comisión. Están sus agendas llenas de una serie de actividades. Y Cristo nos da una sola orden y no la cumplimos. Tenemos un evangelio tan light que no se quiere predicar nada que ofenda a las personas. Y todos, absolutamente todos, tenemos el compromiso de predicar el evangelio. Si Cristo resucitó, usted tiene el deber, la orden de traer almas nuevas a los pies del Salvador. Amados hermanos, esta lucha es
estanque. Satanás tiene cegado el entendimiento de muchas personas, sea por leyes injustas, sea por persecución, para que no conozcan de Jesús. Mi anhelo es que algunos de los jóvenes aquí sentados sientan ese llamado misionero y en algún momento viajen a otro lugar con otro idioma previamente entrenados para que puedan presentar el Evangelio. Las personas que en 1896 llegaron a nuestro país no eran sudamericanos, no eran latinoamericanos, eran norteamericanos, pero sintieron en su corazón ese fuego del Espíritu Santo para presentar el Evangelio de Cristo a los no alcanzados. Nosotros tenemos ese deber. Algún momento decía una misionera: no podemos sacar a los pastores de sus púlpitos porque tienen una gran responsabilidad frente a Dios. Pero dentro de los hermanos que van a las congregaciones, los hermanos jóvenes llenos de fuerza y energía, debe haber el sentir que hubo en el apóstol Pablo, en los discípulos de Jesús, en la iglesia primitiva, de viajar, de predicar el Evangelio, de que la luz de Cristo brille. Cuán gran batalla tenemos por delante en nuestra ciudad y en nuestro país. Pero la batalla no termina ahí. Veamos el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Amados hermanos, muchos dicen: yo no puedo ser misionero porque mis planes son ponerme un negocio. Yo no puedo ser misionero porque mis planes son tal o cual profesión. Y está bien que tenga planes de estudio, planes laborales, pero que entienda usted que con su profesión puede servir a Dios en otro lugar. El apóstol Pablo viajaba, servía en otros lugares, pero él trabajaba en el lugar donde iba. Sabemos por las Escrituras que él era constructor de tiendas. Debía conocer todo el proceso de curtido de la lana, de limpieza, de los colores, porque tendría, me imagino, una gama interesante de clientes, del ejército, religiosos, o también dentro de la comunidad civil. Él tenía su profesión, su negocio, y gracias a este negocio él podía ser misionero. ¿Usted tiene el deseo de servir a Dios? Luchen. Recuerde que lo más importante en la vida de toda persona es nuestro Dios. Él nunca lo va a desamparar. En la tormenta más oscura, Él siempre va a estar a su lado. Y creo que todos podemos dar testimonio de eso. Pero Él nos manda y nosotros debemos obedecer. ¿Qué otra lucha tenemos, mis amados hermanos? Y la encontramos en Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amados hermanos, cuando usted predica el Evangelio, le ha declarado la guerra a Satanás y a sus tropas. Cuando usted le comparte el Evangelio a un compañero de trabajo, a un cliente, a un compañero de estudios, a sus padres, a sus familiares, Satanás le va a provocar problemas para que se desanime. Le va a provocar enfermedades y desempleo y toda serie de calamidades. Dice la palabra del Señor: no tenemos lucha contra sangre y carne. Cuando viene el problema, viene la tentación, no piense en la persona que está contra usted, piense en Satanás. Satanás
es el que está atrás de las leyes injustas. Está atrás de la prohibición de la predicación del Evangelio. Está atrás de la predicación del cristianismo, en contra de la predicación del cristianismo en la ventana 1040. Él con sus tropas trata de obstaculizar de que usted trabaje para Dios. Él trata de que usted se desanime y se entretenga en otras situaciones. Cuando una iglesia no tiene como fin predicar el Evangelio de Cristo, cuando cada miembro de la congregación no predica el Evangelio de Cristo, salta una pregunta. ¿Estamos siendo obedientes a Jesús? ¿Somos cristianos? ¿O estamos buscando un centro de entretenimiento? Amados hermanos, nosotros somos llamados a luchar contra principados, potestades, gobernadores y contra soldados espirituales de maldad. Esa es nuestra lucha, porque cuando usted consigue un arma para Cristo, ha librado a alguien del reino de Satanás. En este momento hay una pregunta obvia: ¿cuáles son nuestras armas? Quizás muchos tengan en sus mentes las películas, que el ajo, que la cruz, que agua bendita, pero la Escritura nos habla de tres armas fundamentales en la lucha contra el enemigo, en la conquista de las almas para el Señor. Veamos Apocalipsis capítulo 12 del 10 al 11. Apocalipsis capítulo 12 del 10 al 11. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y aquí vemos las dos armas que nos da el Evangelio: la sangre del Cordero. No hay un super predicador, no hay un varón o varona ungido. Es la sangre de Jesús la que nos capacita y nos transforma para presentar el Evangelio. Y quiero que entienda algo. Estamos hablando de seres espirituales. El texto de Efesios 6:12 habla de una jerarquía: principados, potestades, gobernadores y huestes, que están en medio de nosotros. Y usted debe presentar el Evangelio y debe estar cubierto con la sangre de Jesús, para que no sea atacado y destruido en el proceso. Y la pregunta obvia: ¿yo tengo la sangre de Jesús sobre mí? ¿Yo puedo ser usado por Dios para predicar el Evangelio? Hay un solo requisito: vivir en santidad. Dios no es burla de nadie. Si usted es cristiano, debe ser imitador de Jesús y ser totalmente apartado del pecado. Cuando usted es apartado del pecado, se aparta del pecado, Dios lo va a hacer un instrumento útil en la predicación del Evangelio. Dios va a hablar por medio de su boca. Dios va a romper cadenas de enfermedad, de desempleo, porque usted se ha consagrado al Señor. Usted, al ser cristiano y lucha cada día contra el pecado, el Señor lo sella con su Santo Espíritu y lo va a utilizar, y cada día más y más y más. Tentaciones hay muchísimas: drogas, alcohol, sexo fuera del matrimonio, orgullo, enojo, palabras sueltas. Hay muchas cosas que nos pueden apartar de la santidad, pero recuerde que el galardón es grande.
Usted va a ser cubierto con la sangre de Jesús cuando sea apartado de todo vicio y de todo pecado. Y el Señor lo va a usar. El Señor lo va a usar. Y la segunda arma muy importante, y la palabra del testimonio de ellos. Cuando usted es testigo de Jesús, habla de Jesús, es un arma. Usted está siendo atacado, tiene problemas, predique con más ahínco. Digámoslo en términos futbolísticos, contragolpee. Usted es golpeado, contragolpee. ¿Y cómo contragolpea? Predicando el Evangelio. Predicando el Evangelio, trayendo personas a la iglesia, hablándoles de Jesús, llevándolos al bautizo. Va a llegar un momento que Satanás no va a tener contra usted arma, porque a pesar de la oposición, usted es fiel al mandato del Señor. Y esta vida de santidad y de predicación debe ser siempre. El texto sagrado nos dice: y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Usted se ha pensado que arma de valor a nuestros hermanos en China, Etiopía, Nigeria, Irán, Irak, que los arma de valor. Esta promesa de ser galardonados por Dios. Muchos pagan con sus vidas. Hace unos años en Nigeria 300 señoritas de 13 a 14 años fueron secuestradas por Boko Haram. Deben recordar, porque esa noticia circuló por todo el mundo. Las iban a prostituir si no renunciaban al cristianismo. Y las niñas se mantuvieron fieles a Jesús, menospreciando sus vidas. Estos grupos musulmanes extremistas de África y de Medio Oriente han cogido la costumbre de interrumpir en los cultos cristianos para dispararles a todos sin pensar a quién matan. ¿Cuál es el delito? Seguir a Jesús. Amados hermanos, la santidad y la predicación debe ser constante, porque esas son nuestras armas. Cuando usted persevera en estas armas, santidad y predicación de la palabra del Señor, usted vence a Satanás. Pero hay otra arma también muy importante, que la encontramos en Hechos 4, 32 y 33. Hechos de los Apóstoles 4, 32 y 33. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía hacer suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. El testimonio, una conducta diferente. ¿Cómo es usted como hijo? ¿Cómo es usted como esposo, como esposa, como padre? Mis queridos hermanos, cuando las personas de nuestro alrededor ven que somos familias transformadas por el Evangelio, vamos a atraer. Pero imagínese una madre con una hija discutiendo a mitad de calle. Un esposo siendo infiel a su esposa, y todo el mundo lo sabe, y todo el mundo sabe que es cristiano. ¿A quién vamos a atraer? A nadie. A nadie. En esta guerra nuestra conducta es fundamental, es imprescindible. Usted tiene que presentar testimonio de Jesús, y el primer testimonio es silencioso. Cuando todos los vecinos, compañeros de estudio, compañeros de trabajo, vean a Jesús en usted. Amados hermanos, tenemos armas valiosas, tenemos ejemplos de grandes hombres y mujeres de Dios, con una conducta tal que muchos millones de personas en la historia de esta humanidad han llegado a los pies de Jesús. ¿Cuál es su conducta?
usted tiene una conducta diferente. Cuando usted tiene una conducta diferente, vive en santidad y predica a Jesús, usted tiene segura la victoria. La victoria es segura porque Jesús nunca ha perdido una batalla. Veamos el libro de Romanos, capítulo 15, Romanos 15 del 18 al 20. Libro de Romanos, capítulo 15 del 18 al 20. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, y con el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. ¿Quién habla de aquí? Saulo de Tarso. Saulo, un doctor de la ley, un hombre que tenía más de 30 años de estudio en religión, de familia adinerada, hombre casado, si no, no hubiera podido ser fariseo. Dejó todo por el Señor, dejó todo por predicar el Evangelio, y aquí nos debe llamar la atención cuando él dice que de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. ¿Cuántos millones de personas fueron salvadas gracias a la predicación del apóstol Pablo? Un hombre que dejó su familia, dejó riquezas por predicar a Jesús. Definitivamente él venció, porque él llevó la palabra de nuestro Dios y libró a millones de almas desde Italia hasta Jerusalén, en una época que no había internet, no había carros, no había motos, no había aviones, pero sí un corazón decidido a obedecer a Dios. El día de hoy tenemos un mundo diferente. Tenemos internet, tenemos bicicletas, motos, carros, aviones, tenemos medios digitales de aprendizaje, y nosotros, mis amados hermanos, podemos predicar el Evangelio. Nadie tiene pretexto para no obedecer a Dios. Imagínese que esté usted frente a Dios, que usted ya ha muerto, y al siguiente segundo está frente a Dios. Y cuando le pregunte el Señor, ¿ha predicado el Evangelio? ¿Qué le dirá a usted? ¿Estaba ocupado? ¿Tenía mucho que hacer? ¿No sé hablar? ¿Qué le dirá a usted? Amado hermano, no hay pretexto ni excusa ante Dios. Todos vamos a morir y todos vamos a dar cuentas a Dios. Yo lo invito en el nombre del Señor que predique el Evangelio en tiempo y fuera de tiempo. Y a nuestros jóvenes que ore al Señor. Quizás Dios lo tenga escogido para ser misionero transcultural en lugares donde no se conoce del Señor. ¿Tiene dudas de la victoria? Veamos el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 14. Y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hace un momento veíamos en el video que 2/3 partes del mundo todavía no se les ha predicado el Evangelio. Pero Jesús proféticamente dijo que el Evangelio del reino será predicado en todo el mundo. Si el Señor Jesús lo dijo, eso pasará. Así que, amados jóvenes, están las puertas abiertas. ¿Quiere usted servir al Señor en otra parte? Pónganlo en las manos del Señor y el Señor hará. Y aquí, mis queridos hermanos, debemos entender que todos
hombres y mujeres, niños, jóvenes, adultos y ancianos, somos soldados. Como cantábamos hace un momento, soldados de Jesús. Veamos 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos del 7 al 8. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amados hermanos, usted ha peleado la batalla. ¿Está peleando la batalla? Usted es un soldado de Jesús. Usted debe estar claro, debe pelear en tiempo y fuera de tiempo. Cuando trae amigos al culto, cuando usted les habla para que se bauticen, para que usted les hace ver su pecado, para que se aparten de este. Somos llamados a pelear, a rescatar almas de Satanás. Tenemos armas importantes como la santidad, como nuestro testimonio y nuestra predicación. Use estas armas. Rescate a personas y tráigalos al reino de Dios. Quisiera terminar este tiempo haciéndole una invitación, hermano y hermana que me escucha. ¿Usted quiere ser soldado de Jesús? ¿Quiere ser soldado de Jesús? Pelee la buena batalla, predique el Evangelio, porque la victoria es nuestra. Amén, hermanos.